Actualmente he visto mucha información acerca del tema del ego, de algunas variantes y muchas maneras para querer manipularlo o controlarlo. En este video daremos explicación dinámica de lo que en verdad es el ego, sus mecanismos y maneras de acción, ya que conocerlo bien nos dará un espectro más amplio para aquellos que en verdad deseen explorar las posibilidades que el ser humano conlleva. Para aquellos que han ido tomando cada lección tal como se va publicando, y los que en verdad sean diligentes en su estudio de las artes místicas, se podrán dar cuenta que todo se relaciona, una cosa va con la otra, y que en realidad el estudio y posterior realización de la magia es en verdad la comprensión de muy pocos conceptos. Para ponerlo en palabras más simples, las directrices que hay que aprender, el catálogo de conceptos o los temas son muy pocos y simples. Sin embargo, la aplicación de ellos, eso es otra historia. Puede llevarte vidas completas. Pero esto no tiene por qué ser así. Depende de qué tan dispuesto estés a colaborar contigo mismo. Depende de qué tan grande hayas cercado tus límites. Una persona que dice, esto es absurdo, jamás lo logrará, por lo menos no en esta experiencia de vida. Posiblemente necesite otra u otras vidas más, para que poco a poco vaya comprendiendo el funcionamiento del universo. Vida tras vida, experiencia tras experiencia, irá dejando capa tras capa, justo como pelar una cebolla. Y cuando después de posiblemente 200 o 300 vidas, tenga la flexibilidad mental para darse la oportunidad de probar hasta dónde puede llegar como ser humano. Es por eso que numerosos maestros de la India practican yoga. El yoga es una tecnología que induce al cuerpo y a la mente a una flexibilidad, para poder llegar a planos espirituales elevados. Y maneras de hacerlo hay muchas, pero el yoga fue conocido por ser una tecnología creada hace más de 5000 años. El yoga no son posturas corporales complicadas, el yoga es la comunión entre tú y tú mismo. Parece que no tiene sentido, y aquí es justamente donde entra el ego. El ego en sí, y para efectos de explicarlo de una manera simple, es un programa, es un software, es un computador, por así decirlo. La mayoría no puede recordar, pero antes de venir a este mundo se llegan a algunos acuerdos. Para poder venir a un plano material se necesita un vehículo, en este caso tu cuerpo, pero también hace falta una tecnología muy sofisticada que se haga cargo del cuerpo, en este caso tu mente. Y en tu mente vienen algunos programas precargados. Es justo como tu teléfono ahora mismo, tiene un hardware, que es el teléfono en sí, y un software, que es el que te permite diferentes funciones. El ego es un programa, y cuya función es ayudarle al individuo a navegar por una existencia material. Este software viene con todo el paquete que incluye una existencia física material, pero es un programa inteligente, por así decirlo, porque en un principio parece que viene en blanco, pero una de sus características es la de recolectar información, almacenarla y usarla para después. Es decir, cuando un bebé nace, no tiene aparente idea de las cosas. Entonces, su programa activa un mecanismo en donde comienza a recolectar tanta información como sea posible, y esto le ayudará a su desarrollo y experiencia en un mundo físico material. Si el bebé, por ejemplo, tiene una experiencia de alegría, este programa procederá a archivarlo como una experiencia alegre, es decir, deseable, y analizará las causas. Es decir, el ego quiere saber a toda costa las raíces y las causas de las cosas que se están experimentando en el individuo, para también guardarlas. Si el bebé experimenta dolor, el programa nuevamente lo archivará, pero como una experiencia de dolor, es decir, indeseable. Con esta información, su programa procederá a toda costa a buscar o crear situaciones en donde el resultado sea alegre o placentero. Y por otro lado, evitará a toda costa también las situaciones, personas o cosas que le causen sensación indeseable. Hasta aquí vamos bien. De manera que este programa tiene la capacidad de activar otros programas menores o mecanismos, y conforme la vida del individuo se desarrolla, este queda expuesto a todo tipo de experiencias que el ego procede a analizar y archivar. Las situaciones de miedo, alegría, ira, tristeza, etc.
porque las usará más tarde. Llegado a cierto punto, o en este caso a cierta edad, el ego considera que ya tiene suficientes archivos y que conoce la gran mayoría de lo que necesita para navegar en este plano. Porque, y esto es sumamente importante, el ego es un programa o mecanismo que fue diseñado para velar sobre los intereses del individuo, es decir, para cuidar y proteger al individuo. Actualmente el ego está muy mal entendido, es recriminado y hasta odiado, pero ya explicaremos más ampliamente. Conforme el individuo alcanza más edad, el ego ahora sabe qué le gusta y qué no le gusta al individuo. Sabe lo que debe evitar y lo que debe buscar para conseguir felicidad o placer. Y es que justo aquí es cuando las cosas se ponen buenas. Porque una vez que el ego ha determinado la personalidad que va a representar a lo largo de una experiencia de vida física material, ya resulta muy complicado quitarle esa idea, porque su programación fue experimental, involuntaria por así decirlo. Es decir, el bebé cuando nació no dijo, a ver, voy a programarme de esta o de tal manera. Simplemente ocurrió por flujo de las cosas. Mas cuando el individuo no tenía la instrucción suficiente o necesaria para poder hacer uso de su programa, este se ve lleno de todo tipo de ideas que muchas veces son erróneas. Es decir, cuando los papás del bebé o la gente que tiene a su alrededor no le enseñan a gestionar correctamente su programa, este tomará lo que vea, las experiencias que viva en sí serán como se va a programar su software. Lo anterior no significa para nada que los padres sean culpables. Que no se vaya a malentender. Si hay algo que no existe en este canal, son culpables ni víctimas. Pero si naces en un entorno hostil, puede que no seas totalmente consciente de ello. Pero si mueres siendo un imbécil por no reprogramar, entonces sí eres responsable al 100%. Ahora bien, hablando específicamente de este plano, es decir, este planeta Tierra, en que muchos duermen profundamente, han programado de una manera tal que el ego se comienza a deformar. Y volvemos a lo mismo, ni se te ocurra voltear a ver allá afuera y comenzar a culpar por lo que te sucede a ti, porque si lo haces, jamás serás mago ni alquimista, serás el infeliz y patético ser deforme que arruinará su cuerpo y que le dará 10,000 vueltas al infierno. Si las cosas en el aparente afuera son duras, es solamente porque programaste de tal manera que veas todo con maldad. Tu ego fue programado así, y las circunstancias te ayudaron a programarlo así, pero esto no tiene por qué ser así. Ahora que sabes esto, puedes enseñarle cosas nuevas. Si por ejemplo, la gente mira en las noticias que hay robos, asaltos y homicidios, su ego piensa, la gente es mala. Y como es un mecanismo que fue creado para velar por los intereses del individuo, ahora activa un mecanismo en donde no confía en nadie. Ahora ve el mundo como malo y a los que lo habitan como malos. Hay que tener mucho cuidado porque pueden comprometer la vida del individuo. Y el trabajo del ego es preservar la vida del individuo a toda costa. Y cuando digo a toda costa, me refiero es que es a toda costa. Es decir, es capaz de robar, mentir, incluso aniquilar si la vida del individuo se ve comprometida. Pero no porque sea un mecanismo malo, sino porque así fue programado. Todas las experiencias, negativas como positivas, el ego las va a guardar con exactitud milimétrica, porque posteriormente pasarán al registro acásico para ser almacenadas también. Pero el ego las utiliza como punto de referencia. En el ego es que se desarrollan emociones de carácter negativo. Por ejemplo, si alguien te hace daño, el ego procederá a recordar quién es el que te está haciendo el daño. Nuevamente activará un mecanismo para que se recuerde muy bien de dónde proviene la vejación. Si anteriormente alguien le enseñó al individuo que si alguien le hace daño debe pagar, entonces el ego activa otro mecanismo que dirá muy claramente que necesita revancha, una venganza o un pago por lo que el otro le ha ocasionado. El desconocimiento de cómo opera el universo, el karma y los registros acásicos permite que el ego se extienda como una enredadera y vaya creando patrones de pensamiento en la mente del individuo, creencias que lo van a acompañar toda su vida, o hasta que el individuo se haga consciente y decida conscientemente darle una revisión exhaustiva de lo que ha estado sucediendo dentro de sí mismo. Mientras no se tenga la conciencia
de la existencia de los anteriores, el ego hará fiesta, tomará lo que le dé la gana, rechazará lo que no le guste, generará rencor, ira, tristeza, depresión, angustia y miedo. Y aquí entra una parte complicada, porque por ley universal, las frecuencias de vibración buscarán empatarse. Las emociones anteriores, todas tienen cada una cierta frecuencia de vibración, un movimiento continuo, y esa vibración tenderá a atraer frecuencias de la misma naturaleza, y el individuo no es capaz de darse cuenta que está ocurriendo todo un festín de vibraciones que no le convienen, hasta que la intensidad de las vibraciones se hace tan fuerte que llega a niveles físicos materiales. Normalmente estas vibraciones interfieren con el flujo natural del universo, y el universo, haciendo caso a sus leyes, trata de nivelar la balanza, creando incongruencias en el flujo de las vibraciones de la materia, y es cuando se presenta la enfermedad. El ego es un programa adaptógeno, por así decirlo, es decir, que conforme le den más, él toma más y aprende más. Entonces, un ego suelto, dejado a su suerte, y para que haga lo que quiera, desemboca él mismo en comenzar a crear ideas que lo atemorizan a él mismo. Esta es la razón de los ataques de pánico y ansiedad. Vamos por partes. El ego se llenó de tantas ideas que ahora crea escenarios diversos en cómo podría terminar la vida del individuo, y su trabajo claramente es la de preservar la vida del individuo. Entonces el ego se atemoriza a sí mismo con ideas que son falsas, se vuelve paranoico y termina por enloquecer. El gran libro, Un curso de milagros, lo describe como un demente, y en efecto, el ego se convierte en un demente, porque lo dejaron hacer lo que le dio la gana. Llegado a este punto, el ego, ahora demente, trata de explicarse cómo sucedió todo, por qué ahora el individuo se siente tan mal física y emocionalmente hablando. Entonces, como ya quedó demente, ahora cree que lo que le está sucediendo es culpa de otros, y comienza a buscar todo el daño que otros le han hecho y se victimiza sobre su condición. Sin embargo, como las cosas, lejos de mejorar para el individuo, por el contrario empeoran, el ego activa otro mecanismo y crea una separación. Es como si adquiriera vida por sí mismo, y ahora, en su demencia, cree que todo es culpa del individuo y no de él. Entonces procede a causar dolor físico, mental y emocional al individuo. Es decir, tú solo te estás causando lo que te está sucediendo. Conforme la cosa pinta cada vez más mal, un curso de milagros nos dice que el ego ahora cree que por todo lo que has ocasionado eres un criminal y mereces morir. Es aquí en donde entra la culpa, y el individuo se sume en todavía más depresión. El ego, en su absurda locura, no puede ver que el individuo al que le desea la muerte es él mismo, y que si el individuo muere, también él desaparecerá, cosa que le causa un pesar enorme, ya que ahora él mismo cree que es real, ya no es solo un programa, ahora cree que es una conciencia independiente del individuo, y que toda la culpa es tuya por haberlo arrastrado hasta este punto. Y por eso ahora buscará la manera de acabar contigo. Una vez llegados a este punto, el individuo ya no sabe a qué santo rezar o qué hierba u hongos ingerir, porque su calvario es insoportable. Y es justo también por eso que ahora hay seminarios de aniquilar el ego, o controlar el ego, o cómo eliminar el ego. Tienen que saber, queridos aspirantes de magos, que esto no puede ser. Por lo menos no en una existencia material. El ego no puede morir, ni ser eliminado, ni controlarse. No puede morir porque no existe. No puede ser eliminado porque si eso pasa, tú también te irás. Y no puede ser controlado porque es un programa. Su trabajo es justamente no tener control. Quiere saber, quiere conocer, quiere experimentar. Lo que sí se puede hacer es darle un trabajo para que esté ocupado. Es decir, otorgarle una tarea para que se ocupe en algo que pueda hacer para el provecho en general. Porque el ego en realidad solo seguirá órdenes, pero si se le deja su suerte, por medio de las experiencias creará archivos que utilizará como puntos de referencia para vivencias futuras. En muchos tratados se describe al ego como algo terrible, insoportable y que produce separación.
Y es que es obvio que produce separación, porque esa es su función. El ego es un mecanismo que se ejecuta justamente para crear separación y poder navegar en una realidad material. Sin ego, todo lo que existe se percibe como uno, como una sola cosa. Lo que llaman ego es justamente para poder experimentar realidades físicas materiales. Pero si ahora está fuera de control, es porque te entregaron un equipo de última tecnología, pero no leíste el manual de usuario. Por eso ahora muchos tratan de callar o controlar esa voz del ego. Pero no es porque su naturaleza sea mala o perversa, es solo porque jamás lo cultivaste. El ego no es bueno, ni tampoco es malo. Todo depende cómo lo vas a utilizar, con qué cosas lo vas a alimentar. El ego no puede ser eliminado, porque si eso sucede, tu existencia material también se irá. El ego te otorga individualidad, simetría y originalidad, pero hay que saber sobrellevarlo. De otro modo, ahora querrás terminar con tu propia vida por no poder soportar las historias que ahora te está contando, pero no es su culpa, tampoco tuya. Sin embargo, más bien eres responsable de cómo lo has llevado hasta ahora y cómo lo utilizarás de ahora en adelante. Debes saber que no es que existan dos en ti, eres solo uno, por eso eres un individuo, porque no es posible que te dividas. Tampoco pueden existir dos en ti, solo son programas, memorias que quedan almacenadas y que detonan a cierto tiempo. Cuando un ego se encuentra fuera de control, tratará de hacer equipo con otros egos que tengan las mismas características retorcidas para afianzar sus creencias idiotas. Es muy común que alguien diga, las cosas cada vez están peor. Y no falta el que completa, es verdad, todo anda mal. En ese entendido, el ego procederá a buscar culpables de la situación, pero cuando el individuo se compromete a realizar una indagatoria personal, el ego activa otro mecanismo y se oculta, porque no se quiere ver descubierto de lo que ha ocasionado porque tú lo permitiste. Es donde te hará creer que todo es culpa tuya. El ego sabe que si es descubierto, la fiesta se acaba y eso le causa angustia. Entonces activa otro mecanismo en donde el individuo endurecerá su corazón y no querrá aceptar sus zonas erróneas. Protegerá su ego a como dé lugar. Porque para el ego no existe mayor infamia que verse descubierto y ser lastimado. El ego es arrogante, prejuicioso, criticón, hablador, vanidoso. Pero él cree que es el ser más amoroso del universo. Solamente él se entiende en su demencia. Es por eso que a algunos terapeutas y psicólogos les cuesta tanto hacer que la persona acepte sus errores, porque el ego activa otro mecanismo y comienza a causar dolor. Cuando se está viendo descubierto, es como si dijera, si yo caigo, te llevo conmigo. Es por eso que el autoestudio, la aceptación y la responsabilidad de nuestros actos duele tanto, porque en verdad le estás dando al ego en donde más le duele, porque él cree que es el mejor ser que haya existido jamás. La idea que ha ocasionado un desastre lo lastima y a su paso buscará lastimarte a ti. Cuando la introspección comienza, también resulta muy doloroso para algunos estudiantes, porque como bien nos lo dice nuevamente un curso de milagros, el ego sabe que sus días están contados. Pero la introspección, el desarrollo y cultivo del ego y su supervisión deben ser constantes, porque aquel que entra en comunión consigo mismo no significa que ha silenciado su ego, solamente lo tiene ocupado, pero debes saber que si creces en poder, sabiduría, astucia, inteligencia, él también crecerá, porque de alguna manera tú eres él y él es tú. Así que lo mejor es integrarlo a ti, porque si vives tratando de controlarlo o manipularlo, él activará otro mecanismo y te hará creer que lo tienes bajo control. Él se hará el sumiso, pero en realidad él tiene en sus manos las cuerdas que manejan un títere, y aquel títere serás tú. La mejor manera de lidiar con el ego es no hacerlo, es dejar que continúe. Dale un trabajo que sea para tu beneficio y en última instancia aceptarlo, incluirlo y observar su actuar. Con estos sencillos pasos
pero que pueden tardar varios cientos de vidas, se obtiene la victoria sobre uno mismo. Las personas perciben al ego como algo malo, espantoso y que debe ser exterminado a como dé lugar, pero es solamente porque está creando cosas desagradables. Aliméntalo de una nueva manera. La inclusión te hará libre. Inclúyelo, acéptalo. En pocas palabras, acéptate y perdónate. No eres malo, jamás fuiste malo, jamás fuiste perverso o grosero. Solo fueron las circunstancias. Y si Dios, o el todo o el universo te perdona, ¿cuánto más podrías ser capaz de perdonarte a ti mismo? No hay error tan grave que hayas cometido que no tenga perdón. Recuerda que se dijo: no temáis, pequeño rebaño, pues a vuestro Padre le ha complacido daros el reino. Tu Padre es complacido por darte el reino, así que no ve tus fallas. Eso solo tú lo ves. Solo tu ego lleva cuenta de lo que crees que son fallas. Pero todo padre sabe que su hijo solo podrá aprender a caminar si se cae, si se equivoca. Él no espera que seas perfecto. Él espera que vivas plenamente, pues por eso estás aquí. En la descripción de este video te voy a dejar los enlaces para que puedas leer totalmente gratis cualquiera de mis libros. También te dejaré los enlaces en caso de que gustes adquirirlos en Amazon.